Hola chicos, en nuestro vídeo del día de hoy trataremos técnicas de conteo y hablaremos específicamente de lo que corresponde al principio de adición y al principio de multiplicación. Bueno, supongamos que queremos ir al cine o al teatro, pero no ambas cosas al tiempo. Entonces, ocurre que en el teatro hay una disponibilidad de 6 obras, mientras en el cine hay una disponibilidad de 10 películas. Y queremos saber cuántas posibilidades o posibles decisiones tenemos. Bueno, cuando nos enfrentamos a este tipo de preguntas, podemos hablar lo correspondiente al principio de la adición o regla de la suma. El principio de la adición o regla de la suma nos plantea que si una tarea o acción puede realizarse de m formas diferentes y otra de n formas diferentes, pero de modo que no es posible realizarlas de formas simultáneas, entonces tendremos m más n formas de realizar una de ellas. Es importante tener presente que para poder aplicar el principio de adición, las tareas no se pueden realizar de formas simultáneas. Es decir, que se tiene que elegir entre una de ellas. No se puede llevar a cabo las dos o las tres acciones o tareas, o incluso más. Pueden ser, no necesariamente tienen que ser dos tareas. Aquí hablamos de M y N porque únicamente nos estamos refiriendo a dos tareas o acciones, pero pueden ser tres o más. Ya eso depende de cada situación. Pero reitero, es importante tener presente que cuando se aplica el principio de adición o para aplicar el principio de la adición, no se necesita realizar las tareas de forma simultánea. Entonces, vamos con un ejemplo. Queremos irnos de viaje y pues nos planteamos el hecho de que podemos ir en autobús o en avión. Si hay una ruta para ir en avión y 3 para ir en autobús, ¿de cuántas maneras tenemos que decidir nuestro viaje? Es decir, ¿cuántas posibilidades tenemos de decidir nuestro viaje? Entonces, bueno, si nos vamos en autobús, no nos vamos a ir en avión. O si nos vamos en avión, no nos vamos a ir en autobús. Es decir, que estamos hablando de dos tareas o acciones que no se pueden hacer de forma simultánea. Teniendo en cuenta esto, significa que podemos aplicar el principio de la adición. Recordemos que el principio de la adición nos hace referencia a las distintas formas en las que se puede llevar a cabo una acción o tarea. En este caso, para darle solución, pues debemos recordar que el número de maneras de ir en autobús es 3 y que el número de maneras de ir en avión es 1. Por lo tanto, el número de maneras de poder decidir nuestro viaje, de cuántas formas distintas podemos hacer la decisión de viajar, pues tenemos que sumar el número de maneras de ir en autobús que el número de maneras de ir en viaje, es decir, 3 más 1, que eso es igual a 4. Entonces podemos decidir nuestro viaje de 4 maneras diferentes. Algunos se preguntarán, ¿pero por qué de 4 si solamente podemos ir en avión o en autobús? Pero recuerden que hay 3 opciones para ir en autobús. Imagínense que una es con aire, la otra es sin aire, entonces son opciones distintas. Imagínense que ahora pues queremos ir al cine y después de ir al cine queremos ir a cenar. Ojo, queremos ir al cine y después de ir al cine queremos ir a cenar. Dentro de las opciones o la cartelera, pues nos plantean que hay 4 películas disponibles y en las cercanías del cine, pues hay 3 restaurantes a los cuales podemos ir a cenar. ¿Cuántas posibilidades o decisiones tenemos? Es decir, de cuántas maneras distintas podemos ver una película y luego ir a uno de los restaurantes a cenar, teniendo en cuenta
de que hay una disponibilidad de 4 películas. En este tipo de situaciones, bueno, ya podemos aplicar o debemos aplicar lo que corresponde al principio de multiplicación. El principio de multiplicación nos plantea que si un procedimiento o actividad puede descomponerse en varias etapas y existen m resultados diferentes para la primera etapa, y si para cada uno de esos resultados existen n resultados para la segunda etapa, entonces el procedimiento total puede realizarse en el orden dado, de forma que para saber el total de resultados diferentes que tenemos para llevar a cabo ambas etapas, tenemos que multiplicar el número de formas de la primera etapa con el número de formas de la segunda etapa, a lo que llamamos m por n. Entonces, miren que a diferencia del principio de multiplicación, hablamos de que esa actividad o procedimiento u acción se va a definir o se va a llevar a cabo en etapas. Significa que si esa tarea, que la tarea es una sola, digamos, pero al definirla o poder descomponerlas en etapas, implica que para poder hacer las tareas o para poder hacer esa tarea tenemos que hacer todas las etapas, a diferencia del principio de adición que no era necesario. Recuerden que en el principio de adición, pues con que hiciéramos algo era más que suficiente. Acá no. Para el principio de multiplicación sí o sí se deben cumplir las dos acciones o las dos tareas. Vamos con algunos ejemplos para entender mucho mejor. Adrián tiene 3 suéteres distintos, 2 jeans y 2 pares de zapatos de entre los cuales elegir para ir de visita donde sus padres. La pregunta es, ¿de cuántas maneras distintas podrá vestirse Adrián? Entonces, para ello debemos tener presente que, bueno, Adrián tiene 3 suéteres distintos, 2 jeans distintos y 2 pares de zapatos distintos. Adrián, para ir a visitar a sus padres, necesita colocarse un suéter, lo que podemos llamar la primera etapa, necesita colocarse un jean, lo que podría ser la segunda etapa, y necesita colocarse un par de zapatos, lo que podría ser la tercera etapa. Sí o sí, debe colocarse un suéter, un jean y un zapato, dentro de lo que nos plantea la situación. Eso es claro y eso hay que tenerlo siempre presente. Entonces, ¿cómo sí o sí debe cumplir las 3 etapas? Reitero, una etapa puede ser colocarse el suéter, la otra el jean y la otra el par de zapatos. Podemos aplicar el principio de multiplicación para darle solución a esta situación. En este caso, el número de maneras que tiene Adrián de elegir los suéteres, bueno, es 3. El número de maneras que hay para elegir entre los jeans es 2. Y el número de maneras que hay para elegir entre los zapatos también es 2. Por lo tanto, si aplicamos el principio de multiplicación, obtenemos que 3 por 2 por 2, que es el número de maneras que hay para elegir un suéter, un jean y un zapato, eso equivale a 12. Significa que Adrián puede combinar esos suéteres, esos 2 jeans y esos zapatos de 12 maneras distintas. Chicos, y con este ejemplo, pues podemos llegar a comparar o bueno, darnos cuenta de cómo podemos aplicar las matemáticas para poder combinar todo lo que corresponde a nuestra vestimenta. Si nada más tenemos como Adrián 2 suéteres, 2 jeans y 2 pares de zapatos, pues nos podemos dar cuenta que tenemos 12 formas diferentes de poder combinar esos suéteres, jeans y zapatos. Es decir, lo que nosotros llamamos 12 pintas distintas. Entonces, chicos, recuerden, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, deje su comentario, no olvide dejar su like y suscribirse. Hasta la próxima.